Bienvenidos a una emisión más de su programa Sensor UABC. Yo soy Paola Casillas y en esta ocasión me encuentro muy contenta ya que nos estará apoyando en conducción nuestro compañero Luis Orozco. Y bueno, es un programa bastante especial ya que les estaremos presentando proyectos de nuestros compañeros que han estado realizando del proyecto Ilumina. Esto con la finalidad de presentarles contenido educativo y además que sea entretenido. Y bueno, platícanos cómo estás, Luis, y qué opinas al respecto. Bueno, Paula, la verdad me encuentro muy bien. Así como tú dices, vamos a ver lo que Ilumina nos tiene preparados, ya que uno de los principales objetivos de este proyecto es crear contenido de carácter informativo, educativo, pero pues no por ello aburrido. Así que vayamos a ver lo que nuestros capsulistas tienen preparados para nosotros acerca de Ilumina. Solo recordando que pueden encontrar estos videos y más buscando en YouTube Creativa UABC Ilumina o también en su página oficial que aparece aquí abajo en pantalla. Pero pues vayamos a ver esta información tan entretenida que nos han obtenido, porque esto es Sensor UABC temporada 12. Uno de los objetivos de Ilumina es fomentar el cuidado del medio ambiente y de esta forma crear personas que tengan conciencia sobre lo que está pasando en la naturaleza y en el ambiente. Ya que un dato curioso es que el 75% de la contaminación aquí en Tijuana viene de los hogares y no de las fábricas como se tenía pensado. Es por eso que la sección Planeta Verde nos da tutoriales y videos para saber cómo cuidar el ambiente y ser amistosos con el planeta. Así que vayamos a ver qué información nos traen sobre la vida verde. Esto es Sensor UABC. Hola a todos, mi nombre es América Jaime y hoy hablaremos del camino del agua a tu casa y por qué es tan importante cuidarla y valorarla. Actualmente cerca de 900 millones de personas no tienen acceso a agua potable, limpia y segura. Parece que el agua no es algo que sepamos valorar, ya que el gasto de agua y contaminación que realizamos es descontrolado. Vivimos con la realidad en la que una de cada 3 personas vive con escasez o ningún acceso al agua, que es un elemento indispensable que garantiza la existencia de vida en el planeta. ¿Cómo obtenemos el agua? La evaporación, condensación, precipitación e infiltración son los elementos que conforman el ciclo del agua. Gracias a este ciclo puedes observar que en los ríos fluye agua, los cuales alimentan a los lagos donde podemos abastecernos para satisfacer nuestras necesidades diarias de alimento, vestido, transporte, electricidad y consumo de agua. Por ello es importante contar con agua en cantidad y calidad suficiente para toda la población. ¿De dónde proviene el agua que llega a nuestras casas? El agua de la que disponemos en tu hogar no proviene directamente de la naturaleza, sino de un proceso de extracción, tratamiento y conducción bastante complejo. En ocasiones es traída de lugares muy lejanos con la finalidad de cumplir con las características necesarias de calidad y cantidad para que podamos usarla y consumirla sin ningún problema. Las fuentes de abastecimiento son subterráneas, aquella que se encuentra debajo del suelo entre grietas y espacios que hay en la tierra, acumulada en acuíferos. Superficiales. Es aquella que se encuentra circulando o en reposo en la superficie de la tierra, por ejemplo ríos, arroyos, lagos y lagunas, entre otros. ¿Cómo llevan el agua a nuestra casa? Independientemente de la fuente de donde provenga el agua que llega a tu casa, esta debe pasar por un proceso de extracción, potabilización, conducción y distribución. 1. Extracción. El agua se obtiene de un río, lago o acuífero y se conduce a una planta potabilizadora. En caso de una fuente subterránea, se realizan excavaciones muy profundas y cuando se trata de agua superficial, se construyen presas. 2. Potabilización. El agua se transporta por un conducto a una planta potabilizadora, donde es tratada para mejorar su calidad y hacerla apta para uso y consumo humano.
3. Conducción. El agua se bombea a una zona alta para posteriormente dejarla fluir con ayuda de la gravedad a través de tubos, desde donde se potabiliza hasta un punto de entrega cerca de la ciudad. 4. Suministro. El agua se entrega a la comunidad a través de una tubería o red de distribución. ¿De qué manera podemos ahorrar o cuidar más el agua? 1. Prepara y denuncia fugas para no gastar agua innecesariamente. 2. No desperdicies el agua cada vez que la uses. Piensa de qué manera puedes aprovecharla al máximo y hazlo. 3. No olvides cumplir con los pagos por el servicio de abastecimiento de agua. Ahora sabes por qué es importante valorar y cuidar el agua. Comparte estos tips con tus amigos y recuerda que el planeta es el hogar de todos. Mi nombre es América Jaime y nos vemos en el próximo capítulo de Planeta Verde. Hay cosas de las cuales siempre vamos a tener duda, y esto aplica para la ortografía. En lo personal les puedo platicar que yo cuando era niña tenía bastantes problemas ortográficos, en especial con palabras que tenían la S o la Z. Y bueno, me hubiera gustado que en mi época existieran diferentes proyectos como el proyecto Ilumina, que nos apoyan con contenido educativo y además entretenido. Como este programa que se llama Aprendiendo Perrón, que nos estará dando consejos y tips para aprender a escribir mejor. Así que no se muevan porque están en su programa Sensor UABC. Hola chavos, hola chavas, ¿cómo están? Bueno, como siempre, esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este su programa Escribiendo Perrón. Les damos un cordial saludo y un fuerte abrazo. Anteriormente vimos las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. En este capítulo aprenderemos acerca de las reglas de la R y la doble R. Explicaremos 6 ejemplos de palabras que se escriben con R y 3 palabras que se escriben con doble R. Pero ¿cuándo se usan? La primera regla dice que cuando se escribe R al final de la palabra, esta suena suave. Por ejemplo, la palabra sentir. Si esta se pronunciara fuerte, se escucharía sentir. La regla número 2 es similar, pero en este caso es cuando la R se encuentra en medio de la palabra. Por ejemplo, la palabra mirada. La tercera regla dice que esta letra también suena suave después de las consonantes B, D, F, G, P y T. Por ejemplo, brillo, crujir, dragón, frágil, prisma, trigo. La cuarta regla dice que la R suena fuerte cuando está al inicio de la palabra. Por ejemplo, rama, robot, rosa, Roma, risa. La regla número 5 dice que la R suena fuerte cuando está escrita después de las consonantes L, N y S. Por ejemplo, alrededor, sonrisa, Israel. Y la regla número 6 dice que la letra R suena fuerte cuando está después del prefijo sub, como en el caso de las palabras subrayado, subrogación. Ahora pasemos a las reglas que se escribe doble R. La primera dice que se escribe doble R cuando el sonido es fuerte entre vocales. Por ejemplo, arroyo, carrera, parrilla. La segunda regla dice que cuando el prefijo IN está antes de una R, se convierte en IR. Por ejemplo, en las palabras irreal, irracional, irrealizable.
último, la tercera regla explica que se escribe doble R en palabras compuestas, donde su primer elemento termina en vocal y el segundo empieza con R. Por ejemplo, pelirrojo, parabayos, pero hay excepciones. No se escribe doble R cuando las palabras están separadas por un guión. Por ejemplo, la palabra greco-romano. Por nuestra parte ya fue todo. No olvides suscribirte para que no te pierdas nuestro siguiente capítulo. Y si el video te gustó, por favor compártelo y regálanos un like. ¡Hasta la próxima! Hablando de consejos, Ilumina también ayuda a fomentar el amor a la lectura, ya que esto nos da consejos para saber leer mucho mejor, ya que la magia de un buen libro nos puede llevar a conocer personajes extraordinarios y paisajes hermosos. Todo con la magia de simplemente darle la vuelta a las páginas y seguir leyendo. Podemos salvar princesas, pelear contra dragones, navegar por el mar o incluso ir por la jungla. Así que vayamos a ver la sección Crecer Leyendo, donde nos darán consejos para aprender a leer mucho mejor y saber comprender mejor las historias que estamos leyendo. Así que vayamos a ver porque esto es Sensor UABC. Hola, es un gusto estar con ustedes en esta nuestra tercera emisión de nuestro canal Crecer Leyendo. El día de hoy les hablaremos de tips que van a ayudar a tu comprensión lectora. ¿Les parece interesante? Pero primero que nada debemos de saber qué son los tips y para qué nos sirven. Así que pon mucha atención a esta breve explicación. Tip número 1. Lenguaje. Comienza a leer textos sencillos con un vocabulario coloquial. Luego, lee textos más especializados. 2. Mantén el diccionario cerca. Cuando leamos alguna palabra que no entendemos, busquémosla inmediatamente en el diccionario, antes de que se nos olvide y anotemos el significado. Después, busquemos una situación de la vida real en la que podamos usar esa nueva palabra. Si la incluimos en nuestro lenguaje, la memorizaremos mucho mejor y ampliaremos nuestro vocabulario. 3. Asocia palabras con imágenes. Tratemos de imaginar siempre aquello que leemos, porque si nuestro cerebro traduce en imágenes las palabras, es porque estamos comprendiéndolas, y las imágenes son más fáciles de memorizarlas. Por lo tanto, disfrutaremos muchísimo imaginando lo que nos cuentan los libros, y vamos a comprender más fácilmente. 4. Notas. Es recomendable que hagas algunas anotaciones, así podrás repasar los hechos que ya leíste. 5. Lee despacio. Para mejorar tu comprensión lectora, debes leer despacio cada línea. 6. Pausa. Haz una pausa en cada párrafo para continuar tu lectura. Analiza lo leído para asegurarte que lo entendiste. 7. Tranquilidad. Es necesario que leas en un lugar tranquilo para que puedas concentrarte. Toda tu atención debe estar en la lectura y disfruta lo que leas, así es más fácil comprenderla. 8. Preguntas. Cuando termines de leer, debes realizarte preguntas sobre el entorno del texto. La idea es que recuerdes lo sucedido y te podrás dar cuenta si en verdad comprendes. Esperamos que hayas tomado nota de estos tips y los pongas en práctica para que tu comprensión lectora mejore y sea más sencillo para ti. No olvides compartirlos con tus familiares y amigos. ¡Hasta la próxima!
El proyecto Ilumina ayuda a enseñar a los niños diversos temas con el apoyo de imágenes. Tal es el caso de las matemáticas, que a veces tiende a ser un dolor de cabeza para algunos niños. Y bueno, me incluyo, yo era de esas niñas. Es por eso que tienen la grandiosa oportunidad de aprender con un simpático peluche que los llevará de la mano en este tema. Es por eso que les presentamos la sección Aprendiendo con Coco, quien les vamos a hablar un poco de las matemáticas. Así que no se despeguen, ya que estamos aquí en Sensor UABC. Tengo tanta hambre que me comería 10 bananas. Tengo que buscarlas en la selva. ¿Me acompañan? ¿Dónde podrán estar las bananas? ¿Por aquí o por allá? ¿Tú sabes dónde están? Seguiremos buscando. Miren, aquí hay una. Entonces llevamos una banana. Sigamos buscando. Qué curioso. Me llamo Coco, pero me encantan las bananas. ¿Sabías que nos dan mucha energía? Miren, ahí hay otra. Ya llevamos 2 bananas. Miren, aquí hay otra. Ya llevamos 3, pero no son suficientes. ¡Hey! ¿Quién fue? ¿Fueron ustedes? Bueno, no importa, ya tenemos 5. Miren, allá hay un platanal. Vamos por unas. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que con esas son suficientes. ¿Me ayudan a contar cuántas tengo en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, lo hicimos muy bien. Ya podré comer. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente aventura. Siguiendo con este programa especial de Sensor, en el que estamos hablando de Ilumina, vamos a ir con la sección de estilo de vida curada, donde consejos de nutrición y actividad física nos van a dar el resultado que estamos buscando para llevar una vida mucho más saludable, de forma que podamos entender que no hay necesidad de estar sentados frente a una televisión o una computadora para tener diversión. También aprenderemos cómo comer sanamente y qué actividades físicas podemos realizar al aire libre, ya sea practicar un deporte o simplemente salir a jugar a las escondidas o algún otro tipo de juego al aire libre. Pero pues vayamos a ver qué es lo que nos tiene esta cápsula preparada, porque esto es Sensor UABC. Bienvenidos a nuestro programa Un estilo de vida curada. Hoy haremos ejercicio. Antes de hacer cualquier tipo de actividad física, es de suma importancia realizar calentamientos para evitar cualquier tipo de lesión o torceduras.
La verdad, me siento muy motivada de presentarles la siguiente sección que nuestros compañeros nos han preparado para todos nosotros. Y es que ¿no les pasa que a veces tenemos un mal día y sentimos que ya no tenemos ni fuerzas? Y es que hay veces que por diferentes situaciones nos sentimos que no tenemos ni energía ni objetivos. Es por eso que en la sección de Sensibiliza nos hablarán sobre una temática bastante importante e interesante para el ser humano, que es la motivación. Es por eso que los invito a que sigan en su programa Sensor UABC. ¿Has sentido en alguna ocasión que no sabes por qué hacer las cosas, te sientes perdido y sin ganas de enfrentar el día? En este episodio hablaremos sobre la importancia de la motivación y cómo es que te puede ayudar a disfrutar tus actividades diarias como el deporte. La motivación es el factor o elemento que interviene para que alguien encuentre una finalidad de hacer las cosas. Es el impulso que le otorga a las acciones humanas una causa para llegar a un fin. Cuando hablamos de factores, ahí entrarían todos los aspectos que engloben al individuo, como en este caso sería la familia, el círculo de amigos, si tiene una pareja o no, su ámbito escolar, si está qué área está estudiando. Dentro de esa área va a ser lo que va a afectar los profesores, los directivos o las personas que tengan más contacto. Cuando hablamos también de factores, tiene que ver mucho el ambiente, en qué contexto se esté presentando la situación, para que pueda saber si tiene buena o dependiendo qué tipo de motivación va a tener. ¿Por qué es importante la motivación? Porque te puede ayudar en la mejora del rendimiento personal, la reducción de posibilidades de baja autoestima, la inclusión de una actitud positiva en tiempos difíciles, ya que con un alto nivel de motivación se suele trabajar más y superar desafíos comunes con facilidad, lo que ayudará para alcanzar los objetivos deseados. Te platicaremos de dos de los tipos de motivación: intrínseca y extrínseca. En la motivación intrínseca, hay personas que demuestran en su conducta una motivación que surge desde su interior, es decir, a través de una acción les permite llegar al objetivo deseado. Algunas motivaciones intrínsecas responden a necesidades básicas como comer o dormir y otras necesidades del contexto cultural. Para hablar de factores culturales, te podría poner un ejemplo. Cuando hablamos de motivación intrínseca, es esta parte que tienes tú como ser humano interna que hace que te impulse o que te den las ganas de hacer cierta actividad. Y cuando hablamos de motivación extrínseca, es algo externo que está viniendo a mi persona a motivarme. Como si yo repruebo un examen en la escuela y me dicen, para el siguiente bimestre, tus papás te dicen, quiero que saques 10, pero tu premio va a ser que te voy a llevar al lugar al que tú quieras. Esa es una motivación extrínseca. Tú estás poniendo un reforzador, algo que impulsa a la persona para que logre esa meta. En cambio, puede tener una motivación intrínseca él mismo, de decir, chin, mi amigo sacó 8 y yo saqué 5. Porque quiero y porque le quiero ganar, voy a sacar un 8 o un 10 igual que él. Ahí es donde entra, o motivación extrínseca es algo externo, viene y me dice qué tengo que hacer, y la motivación intrínseca es yo mismo hago lo que tengo que hacer para lograr esta misma meta. Otras veces la motivación, o sea, la acción hacia el objetivo, puede estar inducida desde el exterior. El maestro, el padre o el compañero de estudios pueden estimular ese deseo de aprender, destacando las virtudes que ofrece su conocimiento o despertando el interés, teniendo en cuenta que para aprender hay que sentir que se quiere hacerlo. A esto se le conoce como motivación extrínseca. Si quieres ver un cambio a través de la motivación, debes considerar estas dos opciones: romper o modificar algunos de tus hábitos, creencias e incluso valores. Debes salir de tu zona de confort y adoptar nuevos pensamientos, emociones y actitudes. Estos cambios causarán que realices acciones diferentes y por lo tanto tendrás mejores resultados.
Si queremos lograr algo que nunca hemos logrado, debemos estar dispuestos a aprender cosas que nunca hemos aprendido y hacer cosas que nunca hemos hecho. Este programa especial de Ilumina ha sido muy interesante, ya que como pudiste notar, hay contenido de calidad y entretenido sobre todo, que ayuda a fomentar la educación. En lo personal podría decirte que mi cápsula favorita fue la de Aprendiendo con Coco, ya que me hizo recordar esa época cuando yo era un niño chiquito sentado en el sillón y observaba las caricaturas o a los muñecos de Plaza Sésamo, y gracias a eso podía aprender a contar y las letras. Pero dime, Paola, ¿cuál fue tu cápsula favorita de hoy? Justamente como lo mencionas, Orozco, bueno, fue un gran programa, de verdad que me gustó mucho, y hay que agradecer la labor que hacen todos estos capsulistas de este gran proyecto para realizar todo lo que les hemos mostrado. Y bueno, una de mis cápsulas favoritas fue la de Planeta Verde, ya que desde pequeña me he interesado en este ámbito, así que a mí me encantó. De verdad que quisiera presentarles más cápsulas, pero este programa lamentablemente ha llegado a su fin. Pero no se olviden de seguirlos en su página de Facebook y en su página de YouTube. Asimismo, nosotros sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Además, en su repetición, los miércoles a las 11 de la mañana. Recuerden que tenemos redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Y recuerden que esto fue su programa Sensor UABC, temporada 12.